cuanto a lo que es la interacción y también el problema con todo lo que tiene que ver la comunicación entre diferentes dispositivos. Así como nosotros nos comunicamos como humanos, hablamos un lenguaje, las máquinas también hablan su lenguaje. Hay dos tipos de puertos de comunicación, que son la comunicación serial y la comunicación bidireccional, ¿no? Que es en paralelo. Puedes usar la comunicación serial o puedes utilizar el USB, por algo es una comunicación serial. Por algo el USB significa Universal Serial Plus, por eso es un puerto serial. Como también el HDMI también es un puerto serial, pero a la vez es un puerto paralelo, porque se trabaja con velocidades de distinta índole, porque envías y recibes datos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, este monitor de acá, digamos que es un monitor serial, pero no utiliza el protocolo serial. Utiliza el lenguaje digital de unos y ceros para enviar información binaria. Necesita un protocolo para poder identificar. Algo así como que sabes hablar, pero hablas en el idioma francés. Tú hablas en español y no nos entendemos. Yo te puedo decir, estamos hablando lo mismo, estamos generando un sonido, pero no nos entendemos porque no tenemos un mismo lenguaje. En ese caso sería un protocolo. Yo te envío codificado, al otro lado lo decodificas e interpretas lo que se está hablando o lo que estás enviando para poder hablar. Tendríamos dos tecnologías distintas. Se entiende la tecnología análoga con la digital o la digital con la análoga usando compresores. En este caso, Arduino dispone de un puerto serial universal que utiliza un lenguaje único que utiliza casi todos los dispositivos por regla general. Hablaremos de la TTL. En realidad es un lenguaje digital de unos y ceros, ¿no? Y viene en diferentes niveles, pero en puerto serial, que te permite una comunicación más fluida. Es decir, vamos a enviar los bits uno tras de otro, o sea, bit a bit, ¿no? No vamos a enviar bits a un paquete completo, así como la palabra hola, ¿no? Y hola no va a llegar pues como hola, sino que primero va a llegar H, va a llegar la O, va a llegar la L y luego la A, pero todo en serie, uno detrás de otro. Y eso pues se llama serial, uno detrás de otro, ¿no? Se ve en serie. Entonces pues llegamos a un nivel, después de recibir todos esos datos, se concadena y se muestra. Entonces Arduino y cualquier otro dispositivo lo lee así por tramos, no lo lee en forma paralela. Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a manejar primero el puerto. Primero hay que aprender cómo el Arduino interpreta esos datos, y eso vamos a utilizar. Arduino dispone por naturaleza un puerto serial, es decir, cuando habla de puerto serial es que tiene un transmisor y tiene un receptor, ¿no? El Arduino, aquí está TX y el RX, uno que transmite, que es el TX, y uno que recibe, que es el RX. Entonces, si no tuviera esos dos medios, entonces nunca se daría la comunicación serial. Entonces, si yo pregunto, el otro responde, si yo pregunto, el otro responde. Dos canales. Entonces, de eso se trata la comunicación en Arduino. Entonces, si ustedes ven acá nuevamente, ¿no? Acá tienen un TX, un RX, por ahí vamos a utilizar. Pero este puerto, estas dos patitas quedarían suficientemente bien si yo tuviera un solo dispositivo que comunicar. ¿Cuál sería el caso si tuviéramos nosotros dos dispositivos y no solamente uno, o hasta tres dispositivos que comunicar? ¿Por qué digo eso? Porque vamos a comunicar o
un dispositivo que es la computadora. Entonces, con este dispositivo conectaríamos a la computadora, ¿no? Para enviar el orden de apagado y prendido por USB. Entonces tenemos que convertir los datos de tele en señales USB. Bueno, ese es un dispositivo, ¿no? Es uno, ¿no? Y utilizamos este puerto. ¿Y qué tal si tuviera otro dispositivo que conectar? En este caso sería un proyector. Para decirle al proyector, oye, préndete y apágate. Eso sería otro puerto serial. Ahora, si tuviéramos tres dispositivos, el otro puerto serial sería para el TCP/IP. Entonces necesitaríamos tres puertos, ¿no? Con tres dispositivos. Pero Arduino no dispone solamente de un puerto físico, ¿no? El RX, el TX, que es el puerto. Eso lo vamos a ver después, ¿no? ¿Qué vas a hacer con otros dos puertos más que hacen falta para conectar esos otros dispositivos? Pero lo que quiero que ustedes tengan en cuenta que acá solamente tenemos un puerto de comunicación. Entonces llamamos puerto de comunicación, ¿no? A los dos juntos, ¿no? Al TX y al RX, ¿no? Al transmisor y al receptor. Puerto de comunicación no es lo mismo que puerto de datos. ¿Ya? Acá tenemos varios puertos de datos, ¿no? Cada pata es un puerto de datos. Pero estas dos patas, el TX y el RX, me forman un puerto de comunicación. O un core, ¿no? Se conoce la computadora, ¿no? Como con 1, con 2, con 3, con 4, con 5. Entonces, un puerto de comunicación, ¿no? También es un core, ¿no? Y las patitas son puertos de datos independientes. Bueno, en ese caso sería un core sin número. Entonces, ese caso de los puertos adicionales lo vamos a ver después. Primero vamos a ver el puerto físico, ¿no? Lo que Arduino dispone. Entonces, este puerto lo que va a permitir es que nuestro microcontrolador, ¿no? O nuestro dispositivo se comunique con el resto del mundo. Que yo le diga, yo quiero esto, ¿no? Y el resto obedecer. Se puede comunicar con el Bluetooth, se puede comunicar con el IP, se puede comunicar con el control remoto, o sea, cualquier cosa que quieras comunicar, lo podemos hacer por medio de este puerto físico, ¿no? De este puerto de comunicación. Por ahí van a ir los datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, Arduino nos va a enseñar a manejar. Primero lo que vamos a hacer es un simple programita y vamos a adicionar, ¿no? Este diseño, el puerto serial de comunicación. Entonces nos vamos a ir acá, aquí, hacemos clic aquí, encima de aquí, en esta imagen parece un tornillo, ¿no? Hacemos un clic aquí y nos aparece, ¿no? Los instrumentos, los que vamos a utilizar. Y hacemos clic en Virtual Terminal. Entonces arrastramos, ¿no? Hacemos clic, ¿no? Por acá, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo se comunican? Ya. Entonces, si yo envío mi voz, ¿quién lo recibe al otro lado, no? Nuestro oído, ¿verdad? Entonces, yo mando mi voz y tu oído te recibe, ¿no? Entonces tenemos un TX y un RX, uno que transmite y uno que recibe, ¿verdad? Entonces esa misma lógica vamos a utilizar la comunicación, ¿ya? Entonces si yo transmito de aquí, ¿no? Del puerto de datos o de la patita de Arduino TX, ¿a dónde tiene que conectar? ¿No? Transmite, tiene que conectar al RX, ¿no? Transmite y recibe. Entonces, ahora uno va a enviar y uno va a recibir, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos acá? ¿No? Una comunicación bidireccional, ¿verdad? Listo, ya tenemos comunicados ambos dispositivos. Esta pantalla negra va a simular nuestra computadora,
pues el terminal virtual va a simular nuestra computadora. O podemos decir, este es nuestro Arduino y este simula un dispositivo X cualquiera. Pero, en nuestro caso, para nuestro primer sistema inteligente sería nuestra computadora. Entonces, lo que yo le diga al procesador que haga aquí, me tiene que mostrar en la ventana terminal o en el terminal virtual. ¿Está bien? Esto va a ser como una consola de comandos para nosotros. Si yo le digo aquí, hazme un contador del 1 al 9, entonces yo le programo el contador y él me tiene que enviar por estos datos. Entonces le diría, envíame y muéstrame acá. O sea, estoy enviando datos hacia afuera. Entonces, esa es la idea, ¿no? Tenemos un contador. De repente le decimos, dime hola. Entonces, la terminal virtual responde hola. Esto es un ejemplo de cómo manejar los puertos para prender y apagar los puertos. Este va a ser de repente para prender la computadora, para prender los LEDs, apagar sensor, prender sensor. O sea, cualquier cosa puede ser un dispositivo de alerta. Y esto está simulando la comunicación que puede ser con un proyector. Este puede ser el TCP/IP o puede ser un puerto serial para comunicar con el USB. O sea, dar un montón de posibilidades para aprender a manejar estos puertos. Este es un puerto físico. Primero vamos a crear un puerto físico. Luego vamos a aprender a manejar puertos virtuales. Vamos a crear con estas patas puertos de comunicación distintos. Vamos a generar con estas patas puertos de comunicación distintos. Para eso en Arduino nosotros vamos a empezar a hacer la primera cosa. Vamos a abrir nuestro Arduino y ejecutamos nuestro Arduino. Vamos primero a manejar el ABC de la comunicación. Abrimos un nuevo Arduino. Entonces yo para poder utilizar ese puerto de comunicación, le tengo que decir al Arduino que me lo abra ese puerto. O sea, ese puerto existe, pero Arduino no me va a abrir ese puerto si yo no le ordeno que lo abra. ¿Por qué lo hace así? Por seguridad. Porque no necesitamos usarlo y de repente queremos usarlo para prender un foco, para que no se desperdicie, se utiliza. Entonces esos puertos no se desperdician, se utilizan. Entonces este es un contador usando el puerto serial. O sea, yo hago un contador matemáticamente acá dentro del procesador. Me está contando 1, 2, 3 cada segundo. Pero yo lo quiero mostrar al exterior. O sea, lo que yo he contado que Arduino me envía una X pantalla a un dispositivo. Ahorita vas a aprender a enviar y luego vas a aprender a recibir la señal, ¿no? Porque es una cosa, ¿no? Una cosa es enviar y otra cosa es recibir. ¿Por qué necesito que aprenda a recibir? Porque si bien es cierto, cuando llegue el tiempo y todo lo que hemos programado diga apágate, él le va a enviar la orden. Arduino manda la orden afuera y el otro lo obedece. Apaga un contador, apaga el otro y él lo va a obedecer. Pero ¿qué sucede si le quieres enviar por software o un aplicativo y lo quieres enviar por TCP/IP? Le envías la orden por TCP/IP, Arduino lo recibe por el puerto de comunicación y recibe el Arduino, pero si no tienes implementada la recepción no va a pasar nada. No te va a obedecer, no has hecho nada, no va a pasar nada. Entonces vamos a hacer un paso a la vez. Vamos a enviar información. Bien, y luego practicamos haciendo netamente recepción. Y luego vamos, preguntamos y responde. Y eso lo vamos a hacer como una especie de, digamos, de chat. Bueno, les voy a explicar ahora este código, ¿no? Bueno, he utilizado primeramente una variable entera porque voy a utilizar números y le he llamado com. No le he puesto com porque va a ser un contador cuyo valor inicial es 0. ¿Por qué? Porque quiero que empiece a contar desde 0. Esta variable la declaro acá porque voy a utilizar más abajo. Luego voy a aceptar en la configuración e inicio el puerto serial. Este comando hace que inicie. Entonces yo le estoy diciendo acá, yo le estoy diciendo al Arduino que, ¿sabes qué? Prende un puerto serial. Entonces yo le digo acá con este código, ¿sabes? Al Arduino, ¿sabes qué? Prende un puerto serial.
Si no le pongo esta orden, por más que ponga código más abajo, simplemente no va a obedecer. Estoy declarando este puerto diciendo, ¿sabes qué? Señor puerto, préndete. Si ves aquí, hay un número. Aquí hay un número dentro de los paréntesis. Este valor me indica, dentro del paréntesis me indica un valor. Y ese valor me va a indicar a qué velocidad yo quiero comunicarme con el exterior. De repente nuestro dispositivo va a trabajar a 126.000 baudios. Va a trabajar de repente nuestro dispositivo a 1600 baudios. O de repente va a trabajar a 11.000 baudios, qué sé yo. Cuanto más baudios le demos, más veloz va a ir los datos. Pero el alcance en distancia se sacrifica. Este puerto serial del Arduino tiene un máximo de alcance por su longitud y por su forma de envío de datos, máximo 30 metros. Para enviar el cable, todo para enviar el cable. Supongamos que acá tengo mi dispositivo funcionando. ¿Hacia dónde voy a enviar una orden serial? Al USB. ¿A qué distancia está de mi computador hacia mi dispositivo? Va a estar tal vez a 1 metro, a 2 metros, ¿no es cierto? Entonces 30 metros me sobran y se ha calculado los 30 metros en base a 9600 baudios de velocidad. Tal vez si yo le bajo a 1200 baudios, podría llegar tal vez a 40 metros la distancia por cable, si fuese el caso de hacerlo. Y si le sumo, aumenta la velocidad, pero mi baudiaje y metraje de alcance puede ser de repente a 11.100 baudios, puede llegar de repente a 3 metros de distancia. Entonces sacrifico velocidad por distancia. Entonces los UCBs que se utilizan como memoria tienen velocidades superiores a los 300.000 baudios. Tienen velocidades superiores a los 300.000 baudios. Entonces sacrifica distancia. Entonces, ¿cuánta distancia hay entre el USB y la placa? Tal vez 1 centímetro o medio centímetro. Entonces vale la pena. Gano transferencia de velocidad, pero sacrifico esa distancia. Puede ser cuando a la impresora le pones un cable y una extensión, pues no imprime. ¿Por qué no imprime? No porque el cable esté mal, sino porque estás sacrificando la velocidad que tiene el USB por la distancia del cable. Entonces, 3 factores implican. Entonces nosotros vamos a trabajar con 9600 baudios, que me da 30 metros de alcance. Pero en nuestro ejemplo no solamente tiene centímetros, ¿no es cierto? Entonces les digo, 9600 baudios es la velocidad de comunicación que voy a utilizar. Ya más adelante vamos a ver el Arduino en forma física, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que tiene 3 cablecitos a diferentes velocidades. Entonces no los voy a mostrar aquí todavía, ¿no? Porque no lo tengo conectado, ¿no? Entonces, pero te muestran ciertas velocidades predeterminadas. Entonces, prendemos acá el puerto serial, ¿no? Prendemos acá con este comando el puerto serial, ¿no? Acá le ponemos un valor. Si no le ponemos un valor, Arduino no lo va a encender, lo va a rechazar. Hay que poner un valor. Por defecto lo voy a poner en 9600, puede ser más o menos, dependiendo de la velocidad de comunicación que se quiera.